Hay voces que no cantan, despiertan. Facundo Cabral no fue solo un músico, ni solo un poeta, ni solo un filósofo de la calle. Fue todo eso a la vez y algo más. Fue un hombre que convirtió el dolor en sabiduría, el exilio en camino y la guitarra en faro. En este episodio nos vamos a adentrar en la vida y la obra de un trovador que no pedía aplausos, sino silencio para pensar, que no vendía discos, sino verdades. Un hombre que no tenía patria ni edad, pero cuya palabra sigue habitando los rincones más profundos de América Latina. Imaginemos por un momento una escena de viento patagónico, de tierra seca y de sueños imposibles. En este paisaje nació Facundo Cabral, un hombre que no vino a entretenernos, sino a despertarnos. No fue un cantante cualquiera, fue un buscador, un místico con guitarra, un poeta de voz rasposa que hablaba de Dios y de la soledad como quien cuenta anécdotas entre mates. Facundo nació en 1937 en La Plata, pero su vida empezó verdaderamente cuando, siendo apenas un niño, caminó solo por cientos de kilómetros desde el sur de Argentina hasta Buenos Aires para pedirle trabajo al mismísimo presidente Perón. No por ambición, sino por hambre, por amor a su madre. Lo recibió, lo escuchó y le dio empleo a la familia. Y esa escena parece sacada de una fábula, pero ocurrió y marcó el inicio de una vida que siempre caminó entre lo real y lo legendario. De joven él vive en la calle, pasó por reformatorios, conoció el alcohol, la cárcel, pero también el silencio de los libros y la sabiduría de los locos. Un sacerdote jesuita le enseñó a leer y a escribir, y ahí se abrió la puerta al mundo que lo cambiaría para siempre. La poesía, la filosofía, el pensamiento libre, y ya nunca más sería esclavo de nada. Su guitarra fue su pasaporte. En Mar del Plata comenzó cantando bajo el nombre del Indio Gasparino, pero no era un músico tradicional. Era un contador de historias, alguien que en medio de una canción se detenía a hablar del amor, del absurdo de la guerra, de la risa de un niño o de Buda. En 1970 escribió "No soy de aquí ni soy de allá", y con esa frase resumió su alma nómada, libre y sin bandera. Ante la dictadura argentina tuvo que exiliarse, y se fue, pero nunca cayó. Desde México, desde escenarios del mundo entero, él siguió cantando y siguió hablando, y hablaba de Dios como si lo conociera, y tal vez sí. Para Cabral Dios era una carcajada, era un pan compartido, era un perro callejero. Era todo y no era nadie. No tenía una banda, no tenía coros, no tenía luces. Solamente tenía una silla, una guitarra y una verdad incómoda que te dejaba pensando, y eso era suficiente. Él se autodefinía como vagabundo, trovador y filósofo de la calle, y en cada rincón de América Latina dejó huellas, no solo por sus canciones, sino por su mirada. Porque él no venía a decirte qué pensar, sino a que te preguntaras por qué piensas lo que piensas. Facundo fue asesinado en 2011 en Guatemala. Iba rumbo al aeropuerto cuando unas balas destinadas a otro terminaron con su vida, pero no con su voz. Su mensaje sigue latiendo en cada joven que se niega a obedecer sin preguntar, en cada artista que no se vende, en cada alma que busca. Porque Facundo no murió. Simplemente, como él decía, se fue a otra parte, más arriba. A ver si Dios realmente ríe tanto como él pensaba. Su carrera no se formó en academias ni en conservatorios. Fue, como todo en su vida, autodidacta y profundamente visceral. Él aprendió a tocar la guitarra escuchando, mirando y equivocándose, y su escuela fueron los patios de tierra, las radios encendidas en los bares, los vagabundos con los que compartía banco o un cigarro. La música no fue para él un oficio, sino una necesidad, casi como respirar. Facundo llegó al reformatorio siendo apenas un adolescente, arrastrado por la pobreza extrema, el abandono escolar, la marginalidad y una rebeldía nacida del hambre, pero no del capricho. Su infancia fue supremamente dura. Nació en La Plata, pero su familia se traslada al sur del país, a Tandil primero y luego a Tierra del Fuego en la Argentina. Su padre los abandonó antes de que él naciera, y su madre, que era una mujer de una fuerza implacable, crió a sus hijos como pudo en condiciones muy precarias. Facundo apenas aprendió a leer y a escribir. Vivían en la calle, comían cuando podían y la infancia se le fue en trabajos duros y pequeños delitos de supervivencia. Y en ese contexto no es sorprendente que terminara en un reformatorio. Él fue arrestado por robo, pero no está del todo claro si fue un hurto menor o si simplemente fue el resultado de andar sin rumbo, sin documentos y sin rumbo fijo. Pero lo cierto es que fue detenido y enviado a un instituto correccional para menores. Ahí él podría haberse apagado como tantos chicos perdidos por la pobreza, pero lo inesperado ocurrió justo allí. Dentro de ese reformatorio conoce a un sacerdote jesuita que le cambiaría su vida. Fue él quien le enseñó a leer y escribir, quien le habló de la Biblia, de la poesía, de la filosofía oriental. Y Facundo ahí descubrió que las palabras podían salvarlo, que el mundo era más grande que sus dolores, y que incluso en el encierro se podía ser libre si uno aprendía a pensar por sí mismo. En esa etapa tan oscura como reveladora, se marcó profundamente su visión del mundo. Por eso en muchas de sus canciones y monólogos, Facundo hablaba con tanta ternura sobre los pobres, sobre los locos, sobre los niños abandonados, sobre los presos, porque él no los veía con lástima, sino con respeto. Él había estado ahí, él venía de ahí. Y como diría años después, la cárcel fue una escuela.
Ahí aprendí que la libertad no está en la calle, sino en la conciencia. Cuando él sale del reformatorio, siendo apenas un adolescente, ya tenía una voz con grietas, como de un hombre grande. Y con esa voz empieza a cantar en Mar del Plata, una ciudad costera que en los 50 reunía turistas, artistas y buscavidas. Actuaba en hoteles, en bares de mala muerte y en lugares donde el público no siempre estaba dispuesto a escuchar. Y allí se presentaba como el Indio Gasparino, un seudónimo que usó durante varios años hasta que ya decidió presentarse con su verdadero nombre, como una especie de declaración de honestidad. Sus primeras canciones eran muy sencillas, cargadas de imágenes del pueblo, de su infancia y de preguntas existenciales. Él hablaba de la vida con palabras llanas, pero con una profundidad que desarmaba a todo el mundo. Él no componía para vender discos, sino para entenderse a sí mismo. Y se inspiraba en la Biblia, en Borges, en Walt Whitman, en las historias que escuchaba en todas partes. Su gran salto a la fama, al reconocimiento, llega en 1970 con una canción que realmente no parecía destinada al éxito. No soy de aquí, ni soy de allá. Él escribió esta canción en México durante una etapa de una introspección profunda y es una canción breve, cortita, sin un estribillo pegajoso, sin mayores arreglos, pero con una frase que definía a Facundo Cabral como nadie. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoritas. Era una declaración de desapego, de libertad, de amor por lo simple. Fue como si el mundo de repente escuchara necesitar justo eso. Esa canción se volvió un himno mundial. Fue incluso traducida a más de 20 idiomas. La grabó Julio Iglesias, la grabó Pedro Vargas, la grabó Neil Diamond, la grabó Alberto Cortés. Cabral de repente pasa de ser un trovador de bares a un artista internacional. Pero ese éxito no lo domestica, él no hizo concesiones. Él no firmó con grandes discográficas que le pidieran hits comerciales. Él siempre prefirió viajar ligero, con una guitarra en un avión, cantando en universidades, en cárceles, en teatros, en auditorios donde no siempre cobraba. Él decía que lo mío no es un concierto, es una charla entre amigos. A lo largo de su carrera escribió cientos de canciones, aunque muchas nunca fueron grabadas. Él publicó varios libros y muchas veces improvisaba largos monólogos entre canción y canción. En esos espacios hablaba de Jesús, de Gandhi, de su madre Sara, de la muerte, del alma, del vino, de la política sin partidos, de la felicidad sin consumo. Y si bien su discografía tiene álbumes como Cabralgando o Pateando Tachos o Este es un nuevo día, su verdadero legado está en las grabaciones en vivo, donde su música se mezcla con muchas historias, con filosofía, con ironía y con humor. Para Facundo esta carrera no era una profesión, era un camino de aprendizaje y en una entrevista dijo: yo no canto para vivir, vivo para cantar porque cuando canto soy libre y cuando soy libre entiendo por qué estoy aquí. Hablando un poquito más acerca del exilio de Facundo Cabral, esto no fue solamente un cambio de locación, fue un destierro forzado pero a la vez una oportunidad de expandir su voz. En 1976, con el inicio de la dictadura militar en Argentina, su palabra, que era libre, que era incómoda, que era directa, por supuesto tenía que convertirse en algo peligroso. Hablar de paz, de pensamiento propio, de justicia, de amor al prójimo, en un país tomado por el miedo, podía costarte la vida y Facundo lo sabía. Y Facundo nunca fue un militante político en el sentido tradicional, pero sus canciones y sus monólogos eran profundamente subversivos, porque desafiaban el orden impuesto. En vez de consignas ofrecía reflexiones, y en vez de odio proponía conciencia, y eso en tiempos de represión también era una amenaza. Por eso cuando la represión se endureció en Argentina, él debió marcharse y se fue para México, que se convirtió en su hogar durante más de una década. Allí fue recibido como un hermano latinoamericano y encontró un terreno muy fértil para su arte y para sus ideas. En lugar de callarse, su voz se amplificó. Pero en México su estilo se transformó. Ya no era solo el cantor de los pueblos del sur, sino un filósofo itinerante para toda América Latina. Ahí grabó discos, ahí escribió libros, pero sobre todo recorrió auditorios, universidades, cárceles, parroquias, plazas, hablándole a la gente, uno por uno, como si cada espectáculo fuera una conversación. La música seguía, por supuesto, pero era solamente una excusa para hablar de la vida. En esos años él compartió escenarios con otros grandes como Mercedes Sosa, como Julio Iglesias, como Alberto Cortés, con León Gieco. Con Alberto Cortés en particular construyó una amistad muy profunda que se cristaliza en giras conjuntas como Lo Cortés no quita lo Cabral, un juego de palabras muy lleno de complicidad, de humor y de sabiduría compartida. Durante ese exilio, Cabral también lleva su mensaje más allá de América. Fue a Europa, fue a Estados Unidos, fue a Israel, a Japón, donde él llegaba, esa mezcla de humor, de ternura y de crudeza. La UNESCO lo nombra mensajero mundial de la paz en 1996, pero eso fue una formalidad. Esa obra ya tenía que él llevaba, ya había cumplido esa misión por décadas. Y luego, cuando él regresa de la Argentina, después del retorno de la democracia, él regresa como un maestro, no como una estrella. Y de hecho nunca quiso el pedestal. Él seguía siendo ese hombre con barba, con sandalias, con una guitarra al hombro y con una frase que lo resumía todo. Dios está en todas partes, pero su despacho está en Buenos Aires.
Ese exilio lo hizo universal, le dio distancia para mirar a su país con más claridad, pero también lo convirtió en una voz para todos los que de una manera u otra se sentían expulsados de algún lugar, los pobres, los que dudan, los que aman, los que preguntan, los que no encajan. Hablar del mensaje espiritual de Facundo Cabral es meterse en un río de palabras que no predican sino que despiertan. Cabral no hacía parte de ninguna iglesia, no comulgaba con doctrinas rígidas ni respondía a ningún dogma. Él era espiritual, pero su espiritualidad era libre, sin templos, sin sotanas y brotaba de su propia vida. Era un hombre sumamente creyente, pero no en una religión, él creía en el amor, él creía en el alma humana, él creía en el milagro de estar vivos. Su pensamiento se nutrió de muchas fuentes, él leía a Jesús con la misma devoción que a Buda, que a Gandhi o que a Walt Whitman. Él admiraba a Borges, a Krishnamurti, a Teresa de Calcuta, pero sobre todo él confiaba en la sabiduría de un pueblo, en la palabra simple de los campesinos, en la risa de los niños, en los árboles. Él solía decir que no era ni de izquierda ni de derecha, era un hombre libre, y lo veía incluso cuando eso significaba incomodar. En sus monólogos él mezclaba muchas ideas del cristianismo con enseñanzas del hinduismo, con citas de los estoicos, con cuentos de la calle. Hablaba de la muerte con una ligereza bien interesante, del sufrimiento con compasión, de la felicidad con cierta ironía. Para él la vida no era un problema a resolver, sino un regalo que debía celebrarse con gratitud. No estás deprimido, estás distraído, decía, recordando que el asombro es un estado espiritual. Él creía que todos tenemos una misión y que esa misión no se mide en dinero ni en éxito, sino en autenticidad. Él nos instaba a vivir livianos, no a odiar, no a acumular. Lo espiritual en su visión era vivir con coherencia, con alegría y con humildad. La vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aligera para que vueles más alto. Esa forma de pensar tan profundamente poética, tan filosófica, lo convirtió en un guía para muchos. Y él nunca quiso ese rol. Él se burlaba de los gurúes, de hecho, de los iluminados. Su voz no era la de un maestro que enseña desde arriba, sino la de un amigo que te habla al oído mientras van caminando juntos por la ruta. No vine a explicarte nada, vine a compartir lo que vi en el camino. Él también tenía una visión muy lúcida del dolor, no lo negaba, no lo disfrazaba, él lo abrazaba como parte del aprendizaje. De hecho, en su vida él perdió a su esposa y a su hija en un accidente de avión. Y aún así, siguió cantando. Y aún así siguió hablando de paz. Su espiritualidad no era ingenua. Era una fe que había pasado por el fuego. En el fondo, ese mensaje filosófico y espiritual se puede resumir así: sé libre, no odies, ama lo simple, no tengas miedo, sé tú mismo y agradece. Los últimos años de Facundo Cabral fueron una prolongación luminosa de todo lo que había sembrado antes: giras por Latinoamérica, auditorios llenos y siempre la misma escena mínima: una silla, una guitarra y un torrente de palabras que desarmaban al público por dentro. Pero a pesar del reconocimiento mundial, él nunca se alejó de su esencia errante. Él viajaba solo, sin manager, sin escenografía, sin parafernalia, iba ligero de equipaje, como siempre predicó. Él vivía en hoteles, vivía en aeropuertos, vivía en cafés. Cada ciudad era una estación más en su viaje interior. No tenía una casa fija, no tenía posesiones importantes. Decía, ¿para qué tener si puedo ser? Y en ese ser seguía cantando, seguía hablando, seguía compartiendo reflexiones, seguía escribiendo libros. En sus últimos años incluso se volvió más pausado, más contemplativo, pero igual de filoso. Él tenía una risa fácil, una mirada honda y una serenidad que venía de haber hecho las paces con el dolor. En 2011, ya con 74 años, acepta una gira por Centroamérica. No la necesitaba, ni por dinero ni por fama. Lo hizo por puro cariño, por compromiso, porque alguien le dijo que su palabra seguía siendo necesaria. Y él viaja a Guatemala para ofrecer una serie de conciertos. La gente lo recibió con muchísimo respeto, con devoción, porque ya era una figura casi mítica. Y ahí, en Ciudad de Guatemala, ocurrió lo impensado. La mañana del 9 de julio de 2011, Facundo se dirigía al aeropuerto junto al empresario nicaragüense Henry Fariñas, que lo había invitado a la gira. En plena autopista, varios vehículos interceptan el auto y abren fuego. Fue una emboscada, más de 20 tiros atraviesan el automóvil y Facundo muere en el acto. Irónica y tristemente, él no era el blanco del atentado. El objetivo era Fariñas, quien presuntamente estuvo vinculado con el narcotráfico. Cabral fue solamente una víctima colateral. Una vida de paz, de mensaje espiritual, de amor por la humanidad fue apagada por el absurdo de la violencia. Y su muerte conmocionó a toda América Latina. Gobiernos, artistas, intelectuales, miles de personas expresaron su dolor. Pero más allá del luto, muchos sintieron algo más profundo: la pérdida de una conciencia, de una brújula moral, porque Cabral no era solo un artista, era un faro. Uno de esos faros que no se apagan con una bala. Sus últimas palabras en concierto días antes fueron proféticas. Uno no muere cuando deja de respirar. Uno muere cuando deja de ser escuchado. Y mientras ustedes me escuchen, yo seguiré viviendo. Y tenía razón. Hoy esa voz sigue viajando en videos, en libros, en canciones grabadas en vivo. Sigue hablándole al que sufre, al que duda,
al que quiere vivir con el corazón más. Él murió en un acto de violencia absurda, pero vivió con una paz que pocos logran alcanzar. Facundo no escribía canciones para ser coreadas, sino para ser meditadas. Sus palabras eran como semillitas que uno guarda en el bolsillo y florecen cuando uno menos lo espera. Aquí hay algunos fragmentos bien poéticos que resumen su visión de la vida, del amor, de la libertad y del alma humana. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Este texto no es de una canción, pero se ha vuelto uno de los más difundidos de su legado. Es una invitación a despertar, a salir de la hipnosis de la queja, a reconocer que estar vivos ya es una bendición. Y me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Aquí Facundo expresa su desapego, su identidad nómada, su alegría esencial. No le pertenecía a ningún lugar, a ningún sistema, a ninguna etiqueta, solamente a la felicidad simple y libre. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños. Este es un nuevo día para vivir sin miedo, para buscar la vida en los caminos nuevos. Este poema / canción es casi un rezo laico, un canto de amanecer. Facundo lo usaba como apertura en muchos de sus conciertos, como quien limpia el aire antes de empezar a hablar. Esas frases no son grandes construcciones retóricas, pero tienen una fuerte carga de verdad y de una belleza inmensurable que atraviesa generaciones. Vamos a hablar de Pateando Tachos, uno de los álbumes más representativos de Facundo Cabral y un fiel retrato de ese estilo provocador, poético y profundamente humano que él contenía. Este álbum fue lanzado en los años 80, la fecha no está clara porque hay varias ediciones de este álbum, y Pateando Tachos en sí mismo empieza como un disco no convencional, no está armado en canciones pegadizas, no tiene una narrativa lineal. Es como una especie de conversación grabada, una mezcla suelta de canciones, monólogos, pensamientos, anécdotas, verdades incómodas y risas compartidas. Este es Cabral en estado puro, libre, irónico, tierno y rebelde. El título ya anticipa algo. Pateando Tachos alude a ese gesto callejero común entre los niños y los vagabundos de andar por la vida sin rumbo fijo, pateando latas, soñando en voz alta. Es una metáfora de la rebeldía cotidiana, del andar sin dirección impuesta, del ruido necesario que a veces hay que hacer para que el mundo te escuche. Ese disco contiene reflexiones que cruzan temas como la hipocresía de la sociedad de consumo, la religión vivida como espiritualidad y no como institución, la libertad del pensamiento individual, el sentido de la muerte y la alegría de vivir, y el absurdo de la guerra y la idolatría del dinero. Y todo eso dicho con una mezcla única de sabiduría callejera y profundidad filosófica. Su estilo salta entre la ironía, con frases como los idiotas están llenos de certezas, la ternura, mi madre era analfabeta, pero una sabia, y la provocación espiritual. Dios está en todas partes menos en los bancos. En este álbum, Cabral no canta tanto como habla, pero cuando canta, lo hace como quien conversa con un viejo amigo. Las canciones aparecen como momentos de respiro entre una historia y otra, casi como postales sonoras, y todo suena muy íntimo, muy cálido, muy sincero. Hay unas frases memorables en este disco. El que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganarlo todo. No te preocupes tanto por la muerte, que al fin y al cabo, no vas a estar cuando ocurra. Hay quienes tienen de todo, menos tiempo para ser felices. Yo no vendo un disco, yo vendo una manera de ver la vida. Y justo por eso Pateando Tachos se convierte en un disco de culto, no por su sonido, sino por su contenido. Es uno de los más buscados por quienes quieren escuchar al Cabral más íntimo, más sabio, más deslenguado. No es como un álbum que puedas poner de fondo. Este disco se tiene que escuchar con mucha atención, con pausa, como cuando se lee un buen libro, cuando se conversa con un maestro. En muchas de sus giras Facundo lo usaba como base, él retomaba sus propias frases, las expandía, las contradecía, porque él mismo nunca se consideró dueño de la verdad, sino un aprendiz en voz alta. Dentro de este álbum Pateando Tachos se encuentra la canción Corre, corre Jesús, una pieza profundamente crítica y reflexiva sobre la forma en la que la sociedad moderna ha distorsionado la figura de Jesús. En esta canción, Cabral representa a Jesús escapando de las representaciones superficiales y consumistas que la sociedad ha construido en torno a él. La letra describe a Jesús huyendo de las decoraciones navideñas, de los templos institucionalizados y de los estereotipos impuestos por la cultura contemporánea. Esta canción comienza con una escena donde Jesús es sacado de un armario para ser colocado debajo del árbol de Navidad, adornado con papeles de colores y rodeado de símbolos festivos. Sin embargo, mientras la familia se distrae con el alcohol, Jesús escapa por la ventana.
Y este acto simboliza su rechazo a las representaciones vacías y su deseo de liberarse de las cadenas impuestas por la sociedad. Luego, a lo largo de la canción, Cabral utiliza la figura de Jesús como una metáfora para cuestionar la hipocresía y la superficialidad de las prácticas religiosas y sociales contemporáneas. Al presentar a Jesús huyendo de las representaciones que lo distorsionan, Facundo Cabral invita a una reflexión profunda sobre la autenticidad y la esencia de la espiritualidad. Corre, corre Jesús es una de las composiciones más emblemáticas de Facundo Cabral, donde su crítica social y su visión espiritual se entrelazan para ofrecer una perspectiva única y provocadora sobre la relación entre la religión y la sociedad moderna. Otro tema en este álbum se llama Mujer de mi mala suerte. Y Mujer de mi mala suerte no es simplemente una canción de desamor. Es un poema hablado, es una plegaria dolida, donde Facundo Cabral expone con crudeza y con belleza la dualidad entre el deseo y la herida. No hay un acompañamiento musical tradicional, es solo su voz y un silencio que pesa. Es como si lo escucháramos confesando algo que nunca quiso decir en voz alta. Desde el inicio, el título de esta canción nos sitúa en un lugar sin redención, Mujer de mi mala suerte. No es una mujer cualquiera, es una figura que irrumpe sin permiso y deja huellas profundas. No se trata de una historia de amor clásica, sino de una invasión emocional. Quien habla no es víctima, pero no se presenta como héroe. Hay un tono de resignación en él y a la vez de fascinación ante lo inevitable. Mujer que entraste a mi vida a pesar de los cerrojos que puse en todas mis puertas. Esa es una imagen poderosísima. Es el intento de protección frente al amor que siempre entra por la endija más pequeña. Aquí Cabral pinta la lucha del hombre que ha querido vivir blindado y fracasa. Engañaste a la gitana porque no estabas escrita en la palma de mi mano. Aquí se rompe la idea del destino trazado, de la predicción controlada. Esta mujer es una aparición imprevista, fuera del orden, casi una anomalía en el universo. Lo inesperado tiene más fuerza que cualquier augurio, y eso la vuelve irresistible y completamente peligrosa. Cuando apago la luz, se enciende tu risa. Este verso es una joya. Contiene el tormento del recuerdo cuando la noche debería traer descanso. La memoria activa el dolor. La risa de ella, lejos de ser luminosa, es una sombra que persiste, que no se va ni en la oscuridad. Ni esta desgracia es tuya, ni este dolor es mío. Este es un cierre magistral, porque niega la necesidad de culpar. Lo que ocurrió no tiene dueño. El dolor simplemente es. Ni ella lo provocó intencionalmente, ni él eligió sufrir. Es una manera madura, casi estoica, de asumir que la vida a veces duele y no hay a quien reclamarle. ¿Qué representa esta mujer? Esta mujer no es una figura concreta. Es la metáfora de lo que interrumpe la armonía. Puede ser el amor imposible, una pasión que llega tarde, una promesa que nunca se cumple, o incluso una parte de uno mismo que se resiste a ser domesticada. En este monólogo Facundo no solo le habla a ella, también le habla a su pasado, a sus heridas, a su fragilidad. Cabral no recita esto ni con furia ni con llanto. Lo dice con una calma que estremece, con una serenidad que multiplica el impacto. Es esa forma suya de decir las cosas sin elevar la voz, pero con una claridad demoledora que es parte esencial del efecto emocional que genera la pieza. Como todo este disco, Mujer de mi mala suerte no es una canción para escuchar de fondo, es para detenerse, para cerrar los ojos y para dejar que las palabras caigan como piedras suaves en el agua. Facundo Cabral murió como vivió, sin pertenencias, sin coraza y sin miedo, pero dejó una herencia que no se puede quemar, que no se puede silenciar, que no se puede encerrar en una vitrina. Sus canciones no envejecen porque hablan de lo esencial. Su filosofía no pretende respuestas, abre preguntas. Y su poesía despojada y luminosa sigue siendo una brújula en tiempos donde todo parece ruido. Y hoy apenas rozamos la superficie de ese legado, porque Cabral no se resume, se redescubre y cuando crees que ya lo entendiste, vuelve con otra verdad que no habías visto. Así que si algo en ti se removió, si alguna frase se te quedó vibrando, es momento de seguir escuchando a Facundo Cabral. Gracias.